Pues buenas tardes, vamos a comenzar esta segunda parte de nuestro estudio del progreso del peregrino. Y antes que nada vamos a tener una pequeña oración, entonces comenzamos, ¿vale? Si podéis, oren conmigo, ¿vale? Padre Celestial, gracias por este día. Señor, gracias por lo bueno que eres, Señor, con nosotros y conmigo, Señor. Perdona mis pecados, mis errores, mis debilidades, mis fallos, Señor. Y, Señor, te reconozco que tú eres el alfarero y yo el barro, Señor, y no vale mucho. Señor, gracias por esta tarde, esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, Señor, aquí en línea con nuestros hermanos. Y, Señor, pedimos que el estudio de esta tarde sea de bendición, Señor. Señor, gracias por la vida de cada uno que están escuchando y que va a escuchar. Señor, te agradezco por ellos y por sus vidas, Señor, y por su amistad, su amor. Y, Señor, gracias te damos, Señor, por la paz de Dios que tenemos en estos tiempos duros, Señor. Y ahora, Señor, pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches a todos y entonces vamos a compartir el estudio de esta tarde, esta noche, y yo voy a leer un par de versículos de Hebreos capítulo 11 desde el 13 hasta el 16, y esto va a ser como nuestro texto principal para este estudio. Y sería una bendición si podemos memorizar este pequeño pasaje, ¿vale? Son 4 versículos, pero en esto se pone la base para todo este estudio sobre el progreso del peregrino. Entonces en el 13 dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gracias al Señor por este pasaje sobre los hermanos en Cristo que han venido antes de nosotros y nos dan el ejemplo de cómo, qué es vivir por fe, qué es caminar con Dios, qué es buscar a Dios, qué es dejar todo atrás para el nombre de Cristo. Entonces, eso es el propósito de esta lección, este estudio sobre el progreso del peregrino. Bueno, hermanos, como la semana pasada, leímos los capítulos 1 y 2. Entonces lo que vamos a hacer es igual, y vamos a leer los capítulos 3 y 4 esta tarde, ¿vale? Entonces yo sé que ya cuando terminamos el capítulo 2, ya el hombre cristiano se había encontrado con el evangelista y se había apuntado, lo dio consejo y dirección hasta la puerta estrecha. Entonces él empieza su peregrinaje, su viaje hacia allá. Entonces hemos visto que dejó toda la ciudad de destrucción atrás. Pero se encontró con 2 de sus vecinos, obstinado y flexible. Obstinado no quiso ir con él, flexible sí por un tiempo, hasta que se encontraron en el pantano del desaliento. Y tuvo complicaciones y se ponía difícil.
y la carga de encima de Cristiano lo hundía más y más en el fango, en el barro del pantano. Pero gracias al Señor, que aunque flexible, le abandonó y salió de repente en regreso a su casa. Vino una persona que se llama Auxilio y era una ayuda para ayudar a este pobre cristiano a salir del pantano. Y ahora se ha vuelto al camino hacia la puerta estrecha. Entonces ahí es donde vamos a comenzar la lectura de esta tarde. Yo sé que es bastante lectura, pero va a ser de bendición. Bueno, entonces voy a comenzar leyendo desde el capítulo 3. Y dice: Cristiano, por su parte, de nuevo solo, emprendió animado su marcha, y al poco trecho se encontró con otro personaje, sabio según el mundo, quien habitaba en una ciudad llamada Prudencia Carnal, ciudad de importancia situada a poca distancia de la ciudad de destrucción. Había oído hablar de Cristiano, pues su precipitada partida de la ciudad de destrucción había circulado en forma de noticia rumor por los contornos. Y viéndolo ahora caminar tan fatigado por su carga, y al escuchar sus lamentos y suspiros, le habló así: Bien hallado seas, buen amigo. ¿A dónde te diriges con esa pesada carga? Cristiano responde: En verdad que es pesada, tanto que creo que nadie jamás ha llevado otra igual. Me dirijo a la puerta estrecha, que está allí delante, pues me han informado que allí me explicarán el modo de deshacerme de ella. ¿Tienes mujer y hijos? Sí, los tengo, pero esta carga me preocupa y me obsesiona tanto que no siento ya el mismo anhelo y regocijo al estar a su lado como sentía antes. Es más, apenas tengo conciencia de tenerlos. Sabio le dice: Escúchame con atención. Creo que puedo darte algunos buenos consejos. Con sumo gusto los escucharé. Estoy muy necesitado de ellos, dijo Cristiano. Sabio según el mundo dice: Mi primer consejo es que cuanto antes te deshagas de esa carga. Mientras no lo hagas, tu espíritu carecerá de tranquilidad y no te será posible gozar como corresponde de las bendiciones que te ha concedido el Señor. Cristiano dice: Esto es precisamente lo que quiero y voy en busca de ello. El problema está en que ni yo puedo hacerlo por mí mismo, ni se encuentra en nuestro país nadie que pueda. Este es el motivo por el que he emprendido este camino en busca de una solución. ¿Quién te lo ha aconsejado?, dijo Sabio. Una persona al parecer muy respetable y digna de consideración, y se llama Evangelista. Que todas las maldiciones caigan sobre él por tal consejo. Precisamente, este camino es el más complejo y peligroso del mundo. ¿Acaso no has empezado ya a experimentarlo? Veo que has caído en el lodo del pantano del desaliento. Y cuenta que eso no es nada, ni es más que el primer eslabón de la cadena de calamidades que te esperan si sigues por ese camino. Soy más viejo que tú, y he oído a muchos dar testimonio de que en él encuentran todo tipo de desgracias, cansancio, penalidades, hambres, peligro, cuchillo, desnudez, leones, dragones, tinieblas. En una palabra, muerte segura. Créeme, ¿por qué vas a meterte con tantos problemas y dificultades por prestar atención al consejo de un extraño? Cristiano le responde: Amigo mío, quiero que sepas que de muy buen grado estaría dispuesto a sufrir y soportar todas esas penalidades que acabas de describirme, a cambio de verme libre de esta carga.
más pesada y más terrible para mí que todo eso. Sabio le pregunta, ¿y cómo vino sobre ti esa carga? Leyendo este libro que tengo en mis manos. Ya me lo imaginaba, dijo Sabio. Uno más de tantos incautos que por meterse en cosas complicadas y demasiado elevadas para ellos, se trastornan y se lanzan a aventuras desesperadas intentando conseguir algo que ni tan siquiera saben exactamente qué es. Cristiano responde, pues yo, por mi parte, sé muy bien lo que busco y lo que quiero, echar de mí esta pesada carga. Sabio le dice, lo comprendo, claro, pero ¿por qué has de intentarlo por un camino tan complejo y peligroso como este, cuando yo puedo indicarte otro mucho más simple y libre de todas esas dificultades? Ten un poquito de paciencia y escúchame. La solución que te propongo la tienes al alcance de la mano. Un camino donde en lugar de peligros hallarás seguridad, amigos y satisfacciones. ¿Cuál? Mira, en ese pueblo cercano que se llama Moralidad, vive un caballero de mucha sabiduría y gran reputación llamado Legalidad, especializado en ayudar a personas como tú y además con una habilidad especial para curar a los trastornados del cerebro. Ve a él y te aseguro que descansará pronto. Su casa dista escasamente un cuarto de legua. Y si él no estuviese, tiene un hijo, un joven muy aplicado, cuyo nombre es Buen Comportamiento, y que seguro podrá servirte tan bien como su mismo padre. No dudes en ir allá. Si no estás dispuesto, como supongo no debes estarlo, a regresar a tu ciudad, puedes llamar a tu mujer y tus hijos, ya que en ese pueblo hay muchas casas vacías y puedes alquilar una de ellas a precio muy barato. Además, ahí encontrarás vecinos honrados, de buena conducta y de finos modales, y la vida en el pueblo también muy barata. Cristiano, al oír esto, se quedó pensativo y indeciso por unos instantes, pero pronto reaccionó pensando, si es verdad lo que me acaba de decir ese caballero, la razón y la prudencia mandan seguir sus consejos. Contestó pues a Sabio según el mundo, ¿cuál es el camino que lleva a la casa de ese hombre? Sabio le dice, mira, tendrás que pasar primero por esa montaña alta, y después la primera casa que encuentres es la suya. Así que Cristiano torció de inmediato y dejó su camino para ir en busca del auxilio del señor Legalidad. Mas cuando llegó al pie de la montaña, esta le pareció tan alta y con una pendiente tan pronunciada que tuvo miedo de seguir adelante. No fuera a suceder que alguna roca se desprendiese y se le cayera encima, de modo que se detuvo sin saber exactamente qué hacer. Entonces sintió sobre sus espaldas más que nunca lo pesado de su carga, a la vez que vio cómo comenzaba a salir de la montaña relámpagos y llamaradas de fuego que amenazaban con devorarle. Le asaltaron todo tipo de temores y se estremeció de terror. ¡Ay de mí!, exclamaba, ¿por qué habré hecho caso de los consejos de sabios según el mundo? Pero cuando más asustado estaba por esos temores y remordimientos, vio a Evangelista, que se les acercaba de nuevo. ¡Qué vergüenza sintió! Se le estremeció la espina dorsal y se le erizaron todos los pelos del cuerpo al ver la mirada severa de Evangelista. Evangelista le dice, ¿qué haces aquí, Cristiano? Cristiano fue incapaz de contestar. La vergüenza le tenía la lengua atada.
¿No eres tú el hombre que encontré llorando en las afueras de la ciudad de destrucción, cerca de los muros? Sí, Señor, yo soy. ¿Cómo te has extraviado tan pronto del camino que te señalé? Cristiano dice, tan pronto hube atravesado el pantano del desaliento, me encontré con un personaje que me persuadió de que en la aldea de enfrente hallaría un hombre que me libraría de mi carga. Parecía muy educado y me dijo tantas cosas agradables que acabé por hacerle caso y me vine hacia acá. Mas cuando llegué al pie de la montaña y la vi tan elevada y el camino con tanta pendiente, de repente me detuve temiendo que se desplomase sobre mí. Me preguntó a dónde iba y se lo dije. También quiso saber si tenía familia y le respondí que sí, aunque esta carga tan pesada impedía que me regocijara con ella como antes. Corre pues, a toda prisa, me dijo, pues es preciso que te deshagas de esa carga inmediatamente, pero en lugar de ir por el camino que vas, en dirección a esa portezuela donde te han dicho que te explicarán lo que debes hacer, yo te indicaré otro camino mucho mejor y más directo, sin las dificultades con que tropezarías si vas por este. Un camino, añadió, que te llevará a la casa de un hombre hábil en eso de quitar cargas. Yo le creí, así que dejé el camino que usted me había indicado y tomé este. Mas en cuanto llegué aquí, tuve miedo al ver estas cosas y ahora no sé qué hacer. Evangelista le dice, detente, escucha las palabras del Señor. Cristiano, en pie y temblando, escuchó las palabras que recitaba Evangelista. Mirad que no desechéis al que habla, sino escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desecháramos al que nos habla desde los cielos. El justo vivirá por la fe, mas si retrocediere, no agradará a mi alma. Tú eres ese hombre del que habla las Escrituras, que vas precipitándote en tal miseria, cristiano. Has empezado a rechazar el consejo del Altísimo y a retirar tu pie del camino de la paz, hasta el punto de exponerte a la perdición. Cristiano cayó entonces casi exánime a sus plantas, exclamando, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Al ver esto, Evangelista le asió de la mano diciendo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. No seas incrédulo, sino fiel. Al escuchar estas palabras, Cristiano se repuso un tanto y se levantó avergonzado y tembloroso delante de Evangelista, quien añadió, pon atención a lo que voy a decirte. Yo te mostraré quién es el que te engañó y aquel a quien te dirigió. El que te engañó, sabio según el mundo, solo está interesado en las doctrinas de este mundo, por lo cual asiste siempre a la iglesia de la Villa de la Moralidad y se complace en lo que allí se predica e enseña, porque allí evitan hablar de la cruz. Además, a causa de sus inclinaciones mundanas y carnales, trata por todos los medios pervertir mis caminos, aun sabiendo que son correctos. Hay tres cosas en el consejo de ese hombre de las que debes cuidarte y debes aborrecer con todo tu corazón. Primero, el haberte desviado del camino que seguías. Segundo, el haber intentado convencerte de que la cruz es algo sangriento y repugnante. Tercero, el haberte dirigido por esa senda que conduce a la muerte. Te explicaré por qué. Primero, debes aborrecer el que te haya desviado del camino verdadero y que tú hayas caído en su trampa.
dando más crédito al consejo de un hombre que al consejo de Dios. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha. Era la puerta hacia donde yo te dirigí. Porque estrecha es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ese malvado te ha desviado del camino que conduce a esa puerta, llevándote al borde de tu ruina. Debes, pues, aborrecer su conducta y censurarte a ti mismo por haberle prestado atención. Segundo, debes aborrecer el que haya intentado convencerte de que la cruz es algo sangriento y repugnante, cuando es algo que debes preferir a todos los tesoros de Egipto. Además, sabes que el Rey de la Gloria ha dicho que aquel que quiera salvar su vida la perderá, y que si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre, a sus hijos y hermanos y hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por esto te digo, que un hombre que trata de persuadirte de que la cruz, de la cual la verdad suprema ha dicho que sin ella es imposible obtener la vida eterna, es algo sangriento y repugnante, debe ser para ti un personaje abominable. Tercero, debes también aborrecer el que te haya encaminado por la senda que conduce al ministerio de la muerte. ¿Crees que la persona a quien te dirigió hubiera sido realmente capaz de librarte de tu carga? Esa persona se llama legalidad. Su madre es una esclava que vive en esclavitud junto a sus hijos y que misteriosamente son ese monte Sinaí que tienes enfrente, el mismo que has temido que te cayera encima. ¿Cómo puedes esperar que puedan darte la libertad cuando ella y sus hijos son esclavos? No, nunca. Legalidad no es quien para librarte de tu carga, ni ha librado jamás a nadie hasta el día de hoy, ni nunca podrá hacerlo. No puede ser justificado por las obras de la ley, porque nadie puede ser librado de su carga por medio de ellas. Debes saber que el Señor sabio según el mundo es un embustero, y el Señor legalidad otro. Y en cuanto a su hijo buena conducta, a pesar de su sonrisa, no es más que un hipócrita, incapaz de prestarte ayuda ninguna. Créeme, todo cuanto te ha dicho es insensato, no es más que un engaño para apartarte de la salvación, desviándote del buen camino en el que yo te había puesto. Esto dijo el evangelista, y clamando los cielos pidió una confirmación de cuanto había dicho. En ese mismo instante comenzaron a salir llamaradas de fuego y grandes voces del monte que pendían inclinados sobre Cristiano, cuyos cabellos se erizaron de espanto. Las voces decían: todos aquellos que se justifican por las obras de la ley están bajo la maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Al oír esto, Cristiano se dio cuenta de que ya solo esperaba la muerte y comenzó a gemir dolorosamente, maldiciendo la hora en que se encontró con sabio según el mundo y reprochándose a sí mismo por loco al haberle hecho caso. Se avergonzó al pensar que argumentos tan banales como los de aquel hombre lo hubiesen convencido tan fácilmente hasta el punto de hacerle abandonar el camino verdadero. Cristiano responde: Señor, ¿me queda alguna esperanza? ¿Puedo retroceder, tomar de nuevo el buen camino y dirigirme todavía a la puerta estrecha?
No me veré abandonado y rechazado con vergüenza cuando llegue allí a causa de mi error. Me arrepiento de haber tomado el consejo de aquel hombre. ¿Podré con ello obtener el perdón de mi pecado? Evangelista le dice, tu pecado sí es grande, porque has cometido 2 faltas graves. Has abandonado el buen camino y has andado por sendas prohibidas. Sin embargo, el que está en la puerta te recibirá, porque tiene buena voluntad para con todos los que acuden. Solamente ten cuidado de no extraviarte de nuevo. No sea que el Señor se enoje y perezcas en el camino cuando sí se encienda su furor. Entonces Cristiano comenzó a prepararse para volver. Evangelista, sonriendo, lo besó y se despidió de él, diciéndole, el Señor te guíe. Cristiano comenzó a caminar a buen paso, en dirección contraria a la que había venido, sin hablar con nadie, sin contestar ninguna de las preguntas que algunos le hacían, y no se sintió seguro hasta que llegar de nuevo al camino que había abandonado por causa del consejo de sabios según el mundo. Capítulo 4. Después de caminar por algún tiempo, Cristiano llegó a la puerta. En el lindar había grabadas las palabras, llamad y se os abrirá. Así que llamó varias veces gritando, ¿se me permite entrar? ¿Tiene voluntad de abrirme al que está adentro, aunque haya sido un rebelde y soy indigno de ello? Abrid a un miserable pecador. Abridme y no dejaré de cantar eternamente sus alabanzas en las alturas. Al fin, vino a la puerta una persona de talante serio, cuyo nombre era Buena Voluntad, quien le preguntó, ¿quién anda por ahí? ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres? Cristiano le dice, soy un pecador cargado y fatigado. Vengo de la ciudad de destrucción y me dirijo al monte de Sión para librarme de la ira venidera. Así que, buen Señor, como el camino pasa por esta puerta, quisiera saber si me permitiréis entrar. Buena Voluntad le dice, con mucho gusto. Diciendo esto, le abrió la puerta. Y cuando Cristiano estaba entrando pausadamente, Buena Voluntad lo agarró y dándole un fuerte tirón, lo atrajo hacia adentro. Entonces Cristiano preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué habéis hecho esto? El otro le contestó, a poca distancia de esa puerta hay un castillo fortificado cuyo capitán es Belcebú. Desde allí él y sus huestes tiran constantemente dardos y flechas a todos los que llegan a esta puerta, intentando alcanzarlos y matarlos antes de que entren. Tiemblo de pensar lo que me podía haber sucedido y me alegro que tirarais con tanta fuerza de mí, evitando que así fuera, dijo Cristiano, sintiendo en todo el cuerpo escalofríos de miedo. Una vez dentro, Buena Voluntad le preguntó quién lo había dirigido hasta allí. Fue Evangelista quien me mandó venir y me dijo que llamara como hice. También me dijo que usted me indicaría lo que debo hacer. Buena Voluntad le dice, una puerta abierta está delante de ti y nadie la puede cerrar. Cristiano responde, qué gozo. Ahora empiezo a recoger el fruto de mi decisión de seguir y mi lucha contra tantos peligros. Buena Voluntad le dice, pero ¿cómo es que has venido solo? Porque ninguno de mis vecinos quiso ver el peligro inminente en que estaban tal como yo lo vi. ¿Nadie se enteró de tu partida? Sí, Señor.
Mi mujer y mis hijos fueron los primeros que me vieron salir y me gritaron para que regresara. También varios de mis vecinos hicieron lo mismo, pero me tapé los oídos y seguí mi camino. ¿Y ninguno de ellos te siguió para persuadirte? Sí, Señor. 2 de ellos, obstinado y flexible. Pero cuando vieron que no lo conseguirían, obstinado regresó enojado, y flexible me acompañó un trecho más en el camino. ¿Y por qué no siguió hasta aquí? Caminamos juntos hasta llegar al pantano del desaliento, en el que ambos caímos de repente. Entonces mi vecino flexible se desanimó y no quiso seguir adelante. De modo que saliendo del pantano por el lado más próximo a su casa, me dijo que me abandonaba y que poseyera yo solo, si ese era mi deseo, el dichoso país al pretendía dirigirme, de modo que él regresó por su camino y yo continué por el mío. Él se fue tras obstinado y yo seguí hacia esta puerta. Buena voluntad, vaya pobre hombre. ¿De tan poca estimas para él la gloria celestial, que considera que no vale la pena afrontar unos pocos peligros y superar unas cuantas dificultades para obtenerla? Ciertamente, Señor, he de decir que él no es peor que yo, porque he de confesar que más tarde yo también abandoné el buen camino para irme por el camino de muerte, porque así me persuadió de que hiciera un tal señor sabio según el mundo, con sus argumentos carnales. Vaya, ¿te encontraste con él? Y claro, sin duda pretendía enviarte en busca de alivio de manos del señor legalidad, ¿no es cierto? Ambos son embusteros, ¿pero seguiste su consejo? Sí. Hasta donde tuve valor para hacerlo. Fui en busca del señor legalidad, pero cuando estaba ya cerca de su casa, creí que un monte que tenía delante se me venía encima y por miedo me detuve. Buena voluntad le dice, aquel monte ha causado la muerte de muchos y causará todavía la muerte de muchos más. Puedes sentirte dichoso, pues escapaste por muy poco de ser aplastado por él. Por cierto, no sé qué hubiera sido de mí si Evangelista no me hubiera encontrado otra vez. De modo que he venido tal como soy. Sé que no merezco más que ser aplastado por aquel monte, que no soy digno siquiera de estar hablando con vos, y menos aún de la honra de ser admitido aquí. Buena voluntad le dice, aquí no ponemos dificultades a nadie, haya sido lo que haya sido o hecho lo que haya hecho en su pasado. Y aquí nadie es rechazado. Por tanto, buen cristiano, ven conmigo y te enseñaré el camino que debes seguir. Mira adelante. ¿Ves ese camino angosto? Pues por ese camino has de ir. Fue trazado por los patriarcas, los profetas, por Cristo y sus apóstoles. Y es tan recto como una regla. Nadie podría hacerlo más recto. Este es el camino que debes seguir. Cristiano pregunta, ¿y no hay en él cruces y bifurcaciones que confundan al caminante y le hagan perder la dirección correcta? Sí, hay muchos caminos que se cruzan con este, y son caminos anchos, y se cruzan en recodos difíciles. Mas una cosa te permitirá distinguir el bueno del malo. Recuerda que los malos son anchos, pero tortuosos,
mientras que el bueno es el único angosto, pero recto. Entonces vi en mi sueño que el cristiano le preguntó si podía aliviarlo de su carga, porque todavía llevaba encima de sus espaldas ese peso agobiante y no podía quitárselo de ninguna manera. Pero buena voluntad le contestó: con respecto a tu carga, debes conformarte con llevarla encima por ahora, pero no te desanimes, solo hasta que, siguiendo el camino, llegues al lugar donde te verás libre de ella. Pues en cuanto llegues allí, la carga caerá de tus hombros por sí solo. Cristiano se ajustó las correas y se preparó para seguir el camino. Buena voluntad le dijo que a poca distancia de la puerta llegaría la casa del intérprete, y que llegando allí debía llamar y entrar para que le enseñaran cosas muy importantes y muy útiles para su propósito. Dicho esto, se despidió de Cristiano cariñosamente, deseándole un buen viaje y la protección del Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahí es donde vamos a terminar con la lectura en esta tarde. Y bueno, hermanos, vamos a hablar de lo que hemos leído en esta tarde. Y vamos a examinarlo porque hay muchos principios bíblicos. Todo lo que hemos leído se basa en principios de la Biblia, de pasajes que nos ayudan en este tema de buscando la puerta estrecha. Y lo que vamos a en esta historia, antes de entrarnos, porque tenemos algunas preguntas, tengo algunos apuntes y puntos en esta lectura, pero vemos que el cristiano se encuentra con otro personaje que se llama sabio según el mundo, y vemos el consejo que le dio, y vemos que es muy actual y es algo que pasa todos los días. Y hemos visto que el cristiano se desvía del camino, busca la moralidad, el que se llama legalidad, y su hijo buen comportamiento. Suena como cosa buena para la vida, ¿no? Moralidad, legalidad, buen comportamiento. Tener morales, ser legal y comportarse bien son cosas buenas. Pero esas cosas no te puedan salvar. Solo por la puerta estrecha, que es Jesucristo, el que murió por nuestros pecados, es donde podemos encontrar la salvación. Le llega otra vez el evangelista, que es aquí en el comienzo de su viaje, es muy importante ese hombre evangelista. Y le habla muy directo, y le explica sus errores, pero le da buenas nuevas otra vez, que pueda volver al camino a la puerta estrecha. Y bueno, hemos leído también sobre la llegada a la puerta, que pide entrar, y que viene otra persona, buena voluntad, y le abre la puerta. Aleluya. Entonces, vamos a meternos aquí, vamos a seguir la guía de estudio que he compartido la semana que viene. Y vamos a encontrar algunos puntos aquí, unas preguntas, unos detalles aquí sobre esta lección, parte 2, sobre los capítulos 3 y 4 de este libro, ¿vale? Entonces vamos a ir hablando sobre ellos. Entonces os doy las instrucciones para los ejercicios, que tengáis vuestra guía de estudio. Entonces vamos a ir explicando y hablando, y voy a darles las respuestas
a muchos de ellos. Solo hay que tomar apuntes, ¿vale? Mientras que vamos. Y los puntos, las preguntas que no cubrimos en esta noche son para terminar durante esta semana allí en vuestras casas, ¿vale? Entonces, creo que no sería muy difícil. Yo sé que eran bastantes preguntas la semana pasada, pero no se preocupe. Vaya anotando lo que voy poniendo, explicando esta tarde. Y lo que queda va terminando lo que hay, ¿vale? Y si hay alguna pregunta, duda, mándeme un mensaje por correo electrónico o por WhatsApp. Entonces, todo esto a propósito de ayudarnos a comprender estos principios bíblicos de esta historia, ¿vale? Entonces, lección 2, capítulo 3, el consejo de sabios según el mundo. Número 1. Vamos a hablar sobre ese señor sabio según el mundo, porque cuando Cristiano vuelve al camino correcto después de salir el pantano del desaliento, pronto se le acerca el señor sabio según el mundo. Mira su nombre, porque tiene un sentido. ¿A quién representa sabio según el mundo en esta historia? Bueno, sabio según el mundo representa los valores y la sabiduría de este mundo. Aboga por un camino de salvación que es aceptable para el mundo y busca pervertir los caminos del evangelio. Eso es el sabio según el mundo, ¿vale? Entonces, es sabio en su propia prudencia y la Biblia nos aconseja de cuidarnos de eso. Entonces, porque busca un camino de salvación que es aceptable para el mundo. Porque no quiero ofender a nadie. Eso es como piensa el mundo de hoy. Esos son los consejos que los sabios de este mundo dan. Número 2, yo voy a hacer un poco rápido en estos puntos porque quiero cubrir todo lo posible en el tiempo que queda, ¿vale? Entonces, número 2, ¿qué estrategias usa sabio según el mundo para convencer a Cristiano de que tome un camino diferente? Vamos a leer Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Vamos a la palabra del Señor de esta tarde. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2 y versículo 8. La Biblia dice, lo voy a leer cuando lo encuentro para no perder mucho tiempo, ¿vale? La Biblia dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Eso quiere decir, hay tradiciones religiosas que no son según Cristo, que son conforme a los rudimientos del mundo. Hay muchos consejos según los sabios de este mundo, pero no según la palabra de Cristo, no según la palabra de Dios, ¿vale? Y vemos que sabio según el mundo proporciona algunos ejemplos mediante los cuales podamos ser engañados por las filosofías humanas o la sabiduría del día. Y vemos que sabio usa una variedad de estrategias para convencer a Cristiano de que abandonara el camino en el que estaba, el camino recto hacia la puerta estrecha, incluyendo ser sensible a las necesidades de Cristiano. Ojo, son muy simpáticos los sabios de este mundo. Pero quería desacreditar a evangelista. Usar tácticas de miedo e implicar que solo las personas débiles leen la Biblia y luego se confunden con el comportamiento obsesivo. Eso es lo que dicen los sabios según el mundo. Número 3.
a quienes representan legalidad y buen comportamiento. Legalidad representa a las personas que piensan que pueden ganarse la salvación guardando la ley. El buen comportamiento representa a las personas hipócritas que piensan que pueden ganarse la salvación porque son morales y piensan que pueden ganarse la salvación por las obras buenas. Pero yo digo, no pueden. Porque en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, vamos al número 4. Sabio según el mundo le brinda a cristiano una forma alternativa de eliminar su carga, que se basa en lo que el hombre puede hacer y no lo que Dios puede hacer. Eso es lo que dicen los sabios según el mundo. Vamos a Gálatas capítulo 3 y versículos 1 a 5. Antes de Efesios, Gálatas capítulo 3. Y escucha lo que dice la Biblia a ti. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira, Pablo está diciendo aquí en los Gálatas que habían recibido a Cristo, pero regresaron pensando que tenían que cumplir toda la ley, observar la ley, hacer todo lo que la ley del Antiguo Testamento hacía. Entonces pensaron que todas las bendiciones estaban en la ley, pero no, venía por el Espíritu Santo, amén, a través de su fe en Cristo, a través de en la obra hecha de Dios, amén, no en nosotros guardando la ley. Pablo llama insensatos a los Gálatas y les recuerda que aunque han recibido al Espíritu, todavía están tratando de agradar a Dios al observar la ley. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son algunas formas en las que podríamos tratar de agradar a Dios haciendo algo diferente, hacerlo por nuestro amor por Él? Porque muchas veces así vamos pensando, que solo podemos agradar a Dios si cumplimos toda la ley. Y quitamos la clave, fe en Dios, amor hacia nuestro Creador. Os explico el número 4. Pablo no cree que a los Gálatas les falta inteligencia, no, sino más bien les falta discernimiento espiritual. ¿Recuerda la predicación del domingo pasado? Hace falta tener discernimiento espiritual. No es que no debamos seguir la ley o tratar de agradar a Dios con nuestras acciones, pero Pablo está diciendo que no podemos lograr la justicia a través de nuestros esfuerzos. Podríamos tratar de agradar a Dios asistiendo a la iglesia, enseñando una clase de escuela dominical, dando nuestras finanzas, yendo a un viaje misionero, que todos son cosas buenas que hacer, tratando de no chismear. Se debe tratar de hacer eso, amén. No,
ayunar, leer la Biblia, etc. El hecho es que podemos hacer todas estas cosas y aún no sentirnos la convicción de ser culpables o condenados por los pecados. Amén. Entonces, nunca olvidamos del agente secreto, la fe en Dios. Y ahora vamos a la parte en busca de moralidad de la guía de estudio. Número 1, ¿qué le pasa a cristiano cuando sigue los consejos de sabios según el mundo? La situación de cristiano empeora después de seguir el consejo de sabios según el mundo. No solo su carga se vuelve más pesada, sino que se siente abrumado por el miedo. Y eso es lo que pasa cuando intentamos seguir los consejos de este mundo. Número 2. En el cristianismo, el legalismo es cuando colocamos algo que hacemos, una acción o esfuerzo, por encima de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Esto es realmente lo que sabio según el mundo convence a cristiano de que haga. Le presenta a cristiano una alternativa para aliviar su pecado, acudir al Señor legalidad, basada en seguir un conjunto de códigos morales, vivir en el pueblo de la moralidad. ¿Qué acciones o esfuerzos utiliza para medir su espiritualidad? ¿Cuáles son las consecuencias del legalismo y por qué es un tema tan serio? Buenas preguntas. Mira, los explico. Cada vez que ponemos un esfuerzo en lugar de la gracia a la salvación, estamos en peligro de un comportamiento legalista. Podemos hacer esto a través de la asistencia a la iglesia, donaciones financieras, enseñanza de la escuela dominical, trabajo con niños, canto en el coro, etcétera, etcétera. Si nosotros lo hacemos porque pensamos que esto es lo que va a lograr la salvación, o esto es lo que va a lograr el amor de Dios, estamos equivocados. Amén. Esto es lo que las religiones del mundo hacen. Lo hacen o hacen obras buenas. Todo eso son buenas cosas que deberíamos hacer. Pero no lo hacemos para lograr algo de Dios. No. Lo hacemos porque ya hemos recibido el perdón de pecados a través de fe en Cristo. Ya hemos recibido la salvación de Jesucristo, la vida eterna. Ya hemos recibido y sentimos el amor de Dios. Y por eso, en cambio, queremos servir a Dios. Queremos diezmar. Queremos asistir a la iglesia, como manda la Biblia. Queremos servir a Dios. Queremos enseñar. Queremos poner en práctica los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Lo hacemos por amor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo hacemos por amor a nuestro Dios. No para lograr algo extra. Muchas veces he caído en esa trampa. Pensando si no cumplo todo esto, Dios me ama menos. Es una mentira del diablo, una mentira del mundo. Amén. Dios nos ama tanto. Oh, cómo nos ama el Señor. Sí es importante hacer todas esas cosas, pero mientras vayamos creciendo, conociendo la palabra de Dios, acercándonos a Dios, por eso hacemos esa cosa. Hemos leído Efesios capítulo 2 y versículos 8 a 10. Estamos en el número 3. ¿Cuáles son los medios por los cuales somos salvos? ¿Y por qué es importante aceptar esto si realmente queremos vivir libres?
Hay libertad en Cristo, hermanos. Y hay mucha gente que no están disfrutando de la libertad que hay en Cristo. Explico el número 3. Hemos sido salvados por gracia, como un regalo gratuito de Dios. No se puede ganar la salvación. Antes de recibir este regalo gratuito, estábamos completamente muertos en nuestros pecados, esclavos de todos los deseos del mundo y sujetos al juicio divino. Eso es una realidad. Si eres esclavo del pecado, no puedes liberarte. La única manera de experimentar verdaderamente la libertad en Cristo es comprender completamente lo que Él hizo por ti en la cruz. Solo entonces encontrarás la paz completa en tu vida. Cristo ya, mira, cuando Cristo estaba clavado a la cruz, ya había dicho lo que había dicho, había cumplido la ley. Él dijo lo siguiente: consumado es, y expiró. Consumado es, toda la obra para nuestra salvación ya fue hecha. Cristo fue el último sacrificio para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y para que nosotros podríamos encontrar la verdadera salvación eterna de nuestra alma. Y es a través de la muerte de Jesús en la cruz. No se puede evitar la predicación de la sangre del Cordero de Dios, Jesús, en la cruz del Calvario. No se puede quitar eso. Si se quita eso, no hay salvación. Y eso es lo que el mundo quiere hacer. Quieren ser políticamente correcto. Quieren quitar todo lo que ofenda. Y esa imagen de un Hijo de Dios clavado, sangriendo en una cruz, que recuerda, la Biblia dice, todo el que es colgado en la cruz está bajo maldición, maldito es. Y así fue Jesús por nosotros. No se puede quitar la cruz. Pero gracias al Señor no termina ahí. Fue sepultado, pero a 3 días resucitó victorioso, amén, de la muerte, aleluya. Entonces, el número 4 dice, ¿cuál dice Pablo que es el propósito de la ley en Gálatas 3, 10 a 12 y capítulo 3, 19 a 22? Luego, si podéis buscarlo, pero os voy a dar la explicación. Pablo demuestra con esos versículos claramente que la ley no hace a nadie justo ante Dios y que la ley no se basa en la fe. La ley no se basa en la fe. Recordad eso. Y la salvación es por la fe, no por la ley. La ley está relacionada con nuestras transgresiones, nuestros pecados. Una transgresión es un acto que va en contra de una ley, norma o código de conducta. En este caso, es la ley de Dios la que proporciona el estándar objetivo por el cual se miden las violaciones. No sabríamos cuán pecadores fuimos y cuán lejos nos hemos desviado del estándar de Dios si no fuera por la ley. Si no fuera por la ley diciendo no tengas dioses ajenos delante de Jehová, entonces no sabemos que eso es un pecado ante Dios. La Biblia dice no adulterarás. Si no fuera escrito en la ley de Dios, entonces no sabíamos que eso es un pecado. No robarás, no matarás, no
Eso, gracias Carmina. Y todos los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos y todas las otras leyes están escritos ahí para revelar cuando hemos pecado y la transgresión que hay en nuestra vida. Ese es el propósito de la ley. Exponer nuestro pecado y proporcionar un entendimiento claro de lo que está bien y lo que está mal. Número 5 dice, en medio de su frustración y miedo, Cristiano vuelve a encontrarse con Evangelista. Gracias al Señor. ¿Por qué crees que Evangelista comienza a hacerle a Cristiano una serie de preguntas en lugar de simplemente decirle dónde se equivocó? ¿Cómo podrían también ser diferentes nuestras conversaciones con amigos y familiares que se han desviado del camino correcto si siguiera el mismo modelo que hizo Evangelista? Os explico. Habría sido fácil para Evangelista criticar la decisión de Cristiano de desviarse del camino porque siguió un mal consejo. En cambio, comenzó con una serie de preguntas diseñadas para permitirle a Cristiano no solo descubrir por sí mismo su error, sino también admitirlo. Y mira, eso fue una estrategia, si queremos llamarlo así, que usó Jesucristo en su vida aquí en la tierra. Cuando tú lees la vida de Jesucristo en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos muchas veces que Cristo le hace preguntas y muchas veces le hace pregunta a Cristo y él responde con más preguntas. Lo hizo porque él es el más sabio del mundo. Amén. Entonces, eso es lo que hizo Evangelista con esas preguntas. Porque Cristiano necesitaba perdón y seguir adelante. Pero no podía recibirlo hasta que admitiera que estaba equivocado. Mira, hermanos, ninguna persona, ningún pecador van a encontrar o van a entender que necesitan perdón de pecados si no saben, no entienden que habían pecado. ¿Me entiendes? No van a pedir a Cristo por salvación si no entiendan que están perdidos, que necesitan ser salvos. ¿Me entiendes? Con demasiada frecuencia retrasamos la curación espiritual porque jugamos el juego de echar la culpa para excusar nuestras acciones en lugar de reconocer nuestros errores. Amén. Tenemos que reconocer cuando hemos pecado. Si no, no vamos a recibir perdón. Y eso es para la salvación. Y hermanos, eso también nos aplica a nuestra vida. Después de la salvación, en este camino angosto, estrecho, que va hacia el cielo, en lo cual estamos caminando, gloria al Señor. Cuando nosotros pecamos, hay que reconocerlo, admitirlo y confesarlo a Cristo. Amén. Hay que arrepentirnos de nuestro pecado cuando fallamos. Amén, amén, amén. Y ahora, el número 6 dice, después de una serie de preguntas de introspección, el evangelista recurre a las escrituras para seguir a Cristo a la verdad. Cuando Dios nos coloca a nosotros en una posición para guiar a otros, ¿por qué es importante usar la palabra de Dios como nuestra guía? Son palabras de vida. Amén. Es el único libro que nos enseña cuál es el camino a Dios. Y es a través de la cruz de Jesucristo, a través de la tumba vacía
de Jesucristo, amén. Mira, a menudo nos encontramos en la posición de brindar consejo a alguien que lucha con una decisión de vida o experimenta un fracaso moral. Es importante que no dependamos de nuestras opiniones o los consejos del mundo, sino de la palabra de Dios, porque es eterna. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios nunca pasará. Es eterna. Por eso tenemos que ir en busca para las respuestas de los que vienen preguntándonos o con necesidades. Porque es la verdad suprema. Número 7. ¿Qué 3 cosas dijo el evangelista que el cristiano debe aborrecer de sabios según el mundo? ¿Y cómo reaccionó Cristo al consejo de evangelista? Las 3 cosas que evangelista dijo que el cristiano debe odiar o aborrecer de sabios según el mundo son que apartó a la gente de la verdad, trató de hacer repulsiva la cruz, y tercero, y puso los pies de la gente en el camino que lleva a la muerte. Eso es lo que hace la religión y la sabiduría de este mundo. Y vemos cómo reaccionó Cristiano. Lamentó por lo que sucedió. Se avergonzó de haber sido engañado y condenado. Y se sintió desesperado porque pensó que no podría volver al camino correcto. Mucha gente está ahí, hermanos. Ahí es donde tenemos que enseñarles la gracia de Dios. Y número 8. Tanto evangelista como cristiano consideran el pecado como algo muy grave. Y sí lo es. ¿Cuál es la solución de Jesús sobre cómo lidiar con la gravedad del pecado? Eso se encuentra en Mateo capítulo 18 y los versículos 7 a 9. No lo voy a leer. Pero hago la pregunta, ¿cómo crees que esto se compara con la forma en que la gente considera el pecado hoy en día? Incluso dentro de la iglesia. Lo explico. Jesús presenta una imagen muy cruda en Mateo 18, 7 a 9 de la gravedad del pecado. No estaba promoviendo la automutilación como la aborrecía el judaísmo, sino más bien comprendiendo el costo que uno debe estar dispuesto a pagar para evitar la muerte espiritual. Porque dice, si la mano había cometido una ofensa, mejor cortarlo y perder la mano para entrar a la vida eterna, que entrar con 2 manos y ir al infierno. En breve así va. O quitarse un ojo si había cometido un ofenso con el ojo. Mejor quitarlo y entrar en la vida eterna. Entonces lo que está explicando, tenemos que mirar al pecado de ese modo. El pecado es muy feo. Y tenemos que comprender el costo que uno debe estar dispuesto a pagar para evitar la muerte espiritual. Sería mejor entrar al cielo sin miembros que tener todas las partes del cuerpo e ir al infierno. Es así de serio. Hay que arrepentirse del pecado y evitarlo a toda costa. En la cultura actual, vivimos en la era de la tolerancia, ¿verdad? Que a menudo implica el compromiso de las propias convicciones. Nos hemos vuelto tolerantes con el divorcio,
el uso de alcohol, el sexo y la orientación sexual, la inmoralidad, el crimen y la impiedad. Somos tolerantes a esos pecados que llevan mucha gente a la ruina y destruyen sus vidas. Esto se refuerza con el aluvión de medios de comunicación, televisión, internet, redes sociales, etc. Todos promoviendo las actividades pecaminosas como algo normal. Es cierto, hermanos. Y llegamos en la guía, lección 2, capítulo 4, llegada a la puerta estrecha. Tenemos el número 1, las respuestas pueden variar. Tenemos número 2, 3, 4, 5, 6, 7 para terminar. Entonces, esos serían los ejercicios para esta semana que vayan completando, terminando esos ejercicios, esas preguntas, ¿vale? Entonces, hermanos, vamos a pararnos en esta tarde y yo doy gracias al Señor por tener la palabra de Dios que nos guía y también por este libro que estamos leyendo. ¡Qué actual! Mira, tiene cientos de años de edad, pero como está basado en la Biblia, estos principios son para siempre y son para ayudarnos. Hermanos, os invito a orar conmigo y así terminamos esta segunda parte. Señor, gracias por este día, por esta tarde. Gracias, Señor, por lo que hemos leído esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Y, Señor, ayudarnos de aprender de estos ejemplos, Señor, y tener cuidado con los sabios de este mundo, Señor, y con el legalismo, Señor, con las buenas obras, Señor. Cuidado. Y, Señor, que nosotros damos importancia, Señor, a los que nos predican la palabra de Dios, los que nos enseñan el Evangelio, Señor. Y, Señor, Señor, prestar atención a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, de no ser tolerantes con el pecado, pero sí tolerantes con los pecadores. Demostrarles gracia y tener compasión con ellos. Señor, ayúdanos de ser más como tú, Señor. Y, Señor, gracias por todos los que han escuchado en esta tarde. Y, Señor, espero que esto haya sido de bendición y para todos los demás que van a escuchar también. Oh, Señor, gracias por tu amor. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, así concluimos la clase de esta tarde. Y bueno, que el Señor os bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.